Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra asistencia y vamos a dar paso, yo me voy a enrollar un poquito, a las ponentes que van a dar una charla. Nuestra psicóloga de AFA, que es Eva, que es la primera, y después nuestra doctora Inés Bonilla, que creo que la conocéis todo el mundo. Pero como hemos estado hablando antes, siempre aprendemos algo nuevo cada vez que viene y nos cuenta su historia. Y bueno, sobre todo también dar gracias a la Fundación Cajasol, que nos deja siempre su espacio para hacer los eventos. Y nada más, no quiero enrollarme, que los protagonistas son ellos, ¿vale? Muchas gracias de nuevo y espero que os gusten las charlas. Gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? ¡Uy, qué artista yo! Mira, hoy tenía yo ganas de hablaros de la enfermedad de Alzheimer de una manera diferente. Hay mucha información en todas las redes sociales, en libros, en demás, pero hay veces que leemos y no interiorizamos lo que leemos, no nos captamos la idea. Entonces, yo hoy vengo de experta, digo, hoy voy a ser yo la experta y os voy a poner a prueba. Por eso os he dado unos papeles. Más tarde os diré para qué, pero ya os digo que es una especie de examen. En realidad eso va a ser la primera parte sobre qué sabemos, qué son las verdades y mentiras. Después pasaremos a los síntomas de alarma, conocer un poco cuándo nos tenemos que tener las orejas así levantadas sobre un posible diagnóstico de Alzheimer. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tengamos o no tengamos la enfermedad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cuáles son los factores de protección? ¿Qué es lo que nos van a ayudar? Y si tenéis alguna duda, pues he dejado un punto abierto para dudas, sugerencias, que no van a existir, yo lo sé, pero por si existiese, pues ahí tenemos un hueco. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, algo muy fácil. Tenéis dos papeles, lo más parecido al rojo es el naranja que he conseguido y tenéis un verde. Esto es como los semáforos, ¿vale? El verde para adelante, el rojo nos quedamos parados. Pues un poco así. Cuando creáis que la frase que va a aparecer es verdad, levantáis el verde. Levantáis, sin mirar lo que a levantar de al lado, ¿eh? No vayáis, que yo veo más de uno que hace así trampa, mira para el lado y después levanta. Verde, verdad, naranja, mentira. ¿Vale? Es naranja, ¿no? Bueno, mira. Vamos a ver, la primera. Dice, el Alzheimer afecta solo a personas mayores de 65 años. El caballero de los videojuegos. Menos mal que te da el papel. Porque es verdad que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad asociada al envejecimiento y es más frecuente en personas mayores de 65 años, pero es cierto también que nos podemos encontrar con personas más jóvenes. De hecho, nosotros tenemos una campaña para detección del Alzheimer precoz y valoramos a personas que tienen más de 55 años, ¿vale? Rondando los 50 y tantos pueden aparecer síntomas, por eso es importante. Eso era, a ver si he acertado, ¿eh? Se para ahí, se paró. Vamos con la siguiente. ¿Se hereda? Uy, qué bien, porque aquí, muy bien, Pepa, eres la mejor, los dos, a la vez. Los dos a la vez. Eso no vale. Vamos a ver dónde se para. Vamos a ver dónde se para. ¿Se hereda la enfermedad de Alzheimer? Sí, no. Pues no. No hay una herencia clara, ¿verdad? Sí es verdad que la genética es un factor. Es uno de los, digamos, de las causas, pero en el caso de un 10% de la población. Son casos muy concretos, son familias concretas. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos la buena y la mala suerte. La buena suerte es si tenemos algún familiar que tenga la enfermedad de Alzheimer, no tiene, aunque sea nuestra madre, aunque sea tal, no significa que nosotros la vayamos a padecer. Ventaja. Inconveniente, pues que lo vemos padecer todo el mundo. Que el 90% de los casos no tiene un gen relacionado. Normalmente en personas jóvenes suele ser más hereditario, ¿vale? Pero como veis que es un factor de riesgo, pero no es determinante, es de riesgo, ¿vale? ¿Se contagia?
Pues por supuesto que no se contagia. Sin embargo, es muy frecuente que las personas que cuidan o que tienen a un familiar con Alzheimer empiecen a quejarse de fallos de memoria. Son personas que están muy susceptibles, están en continuo cuidado, están viendo los fallos y eso hace que se vuelvan muy sensibles al tema. Tenéis que tener en cuenta que cuando cuidamos a una persona se produce mucho estrés, situaciones muy incómodas, vivimos con muchísima ansiedad. Y eso hace que fallemos cognitivamente también en muchas cosas, que se nos olviden cosas, que tengamos malas contestaciones, que nos deprimamos, que tengamos... Y eso a veces puede confundirse con, ya yo estoy empezando. Pero no tiene por qué. Una cosa es la sobrecarga de la persona que cuida y otra cosa son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Son cosas distintas. Si no la diferenciamos bien, no pasa nada, porque en la segunda parte vamos a ver los factores de alarma y lo vaya a tener clarísimo. No se cura. Uy, ha habido ahí una más. Pues es verdad. Actualmente los tratamientos que existen, ya después Inés nos pondrá a lo mejor más al día sobre ello, los tratamientos que hay nos ayudan a sobrellevar mejor la enfermedad, a frenar los síntomas, a que la enfermedad vaya más lenta, pero actualmente todavía no existe curación. Es muy importante detectarla lo antes posible porque los tratamientos actuales son más efectivos en los primeros momentos de la enfermedad. Es decir, en cuanto antes empiecen a tomárselo, más posibilidades tenemos de que la enfermedad se frene. Pero no puedo daros buenas noticias y cuando leáis eso, nueva cura del Alzheimer, cuidado con las redes sociales que muchas veces, ¿vale?, nos ponen unos anuncios así y nos crean falsas ilusiones. Actualmente lo que existen es un tratamiento para ralentizar los síntomas. Alzheimer, lo mismo que demencia. ¡Fua! Estoy viendo dos papeles, ¿eh? No, ya tú has sacado ahí el... A ver, yo esta no me la sé, entonces... A ver, ¿dónde se para? Vamos a ver. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad. Produce fallos cognitivos. A medida que la enfermedad vaya avanzando, puede originarse una demencia. Pero todo depende del momento en el que sea detectada la enfermedad en sí. Si a mí me la detectan ahora, con los nuevos avances, me dice, pues usted tiene Alzheimer. Perdonadme ustedes, pero yo ahora mismo no estoy demente. Un poquito de deterioro cognitivo, se me olvidan algunas cosas, fallo en algunas cositas, pero todavía mi día a día lo hago de forma autónoma. Entonces, si a mí se me atropella un autobús cuando yo me vaya de aquí, que no va a pasar, por cierto, pero bueno, si me atropella un autobús, yo voy a fallecer con Alzheimer, pero no con demencia, porque mi enfermedad todavía no ha avanzado hacia la demencia. Por otro lado, hay otras demencias que también van a producir problemas cognitivos que no son Alzheimer. Por eso no podemos decir que Alzheimer y demencia sea lo mismo. Y en estos momentos menos todavía, porque gracias a los avances y gracias también a la conciencia, a la sensibilidad, al diagnóstico y demás, cada vez más frecuente encontrarnos a personas diagnosticadas de Alzheimer en la fase temprana, cuando todavía tiene deterioro cognitivo leve, no tiene demencia, con lo cual hay que entender eso así. Para las personas que estamos diagnosticadas de Alzheimer, pues tenemos una esperanza, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que con un tratamiento puesto en la primera fase podemos vivir muchos años con bastante autonomía y bastante agilidad. Acá ha quedado un hilo así de esperanza. Solo afecta a la memoria. Qué bien, qué bien. Has tardado, ¿eh? Has tardado en contestar. A ver si había acertado. El Alzheimer afecta a la totalidad de la persona. Empieza con fallos cognitivos, con pérdidas de memoria. Es muy característico de la enfermedad de Alzheimer la desorientación, fallos en que no saber al principio en qué día estoy, en qué hora, en qué momento. Y fallos de tipo de memoria inmediata,
¿vale? Pérdida de objetos, no saber dónde he puesto las cosas, una palabra en la punta de la lengua. A medida que vaya avanzando, va a afectar a otras partes también de mi vida, a otras facetas, a otras áreas, por ejemplo, el área funcional, las actividades de la vida diaria. Va a afectar al uso, por ejemplo, que nosotros pongamos a hacer del dinero, del teléfono. Se nos va a olvidar a lo mejor el manejo del móvil. Imagínatelo, sin móvil, ¿qué haríamos? También puede afectar a tareas tal como el vestido, ducharse, comer, pero también al comportamiento, ¿vale? Puede cambiar la personalidad de la persona porque puede atravesar síntomas psicológicos, ansiedades, depresiones, puede tener problemas de sueño, insomnio, todo esto vaya avanzando. Lo habitual es que empiece con síntomas cognitivos. En la fase moderada de la enfermedad, lo más característico y lo que va a ocasionar mayor estrés a la familia van a ser precisamente la parte psicológica, digamos, los trastornos conductuales. Y en fase ya más avanzada va a tener una dependencia plena en las actividades funcionales, de manera que la persona sí que va a tener que ser asistida para casi todo. Todo va a ser su momento. Por tanto, no podríamos decir que solo afecta a la memoria, ¿vale? Afecta mucho más. ¿Se previene? Ay, a ver dónde para. Vaya tela. Qué duda. ¿Sabes lo que pasa? Que todavía muy bien, no se sabe cuál es la causa inicial. Tiene muchísimas causas, causas biológicas. Entonces, claro, para poderla prevenir tenemos que saber el origen. Y el origen es tan diverso, hay tantas teorías, es tan multimodal que realmente no se puede prevenir en sí. Pero sí podemos hacer cosas para protegernos. Es decir, lo que nosotros tenemos que trabajar o la prevención va a venir de cara a manejarlo mejor para tener mayor reserva cognitiva, mayor capacidades funcionales, para que en el momento de que aparezcan nos mantengamos en fases iniciales y la enfermedad nos afecte lo menos posible a nuestro día a día. Pero no es no tenerla. Lo que estamos trabajando aquí quizás va a ser mejorar la calidad de vida. ¿Vale? Saber si tengo Alzheimer pronto, ¡fua! Esto hace unos años, todo el mundo hubiese dicho que no, ¿no? ¿Y ahora? Sí, no, sí. Sí, no. Mira, hace unos años cuando no había tratamiento de ningún tipo o los tratamientos eran muy poco eficaces, habitualmente se diagnosticaba en fases moderadas y graves, cuando ya había poco que hacer porque poco se podía retener la enfermedad. Hacíamos estas preguntas y todo el mundo decía, mira, yo no lo quiero saber. Yo no lo quiero saber porque si no tiene cura, no me voy a curar, ¿para qué? Pero el concepto ha cambiado. ¿Para qué no? Para mucho. Porque es lo que hemos dicho, los tratamientos son más efectivos, cumplen su función en fases iniciales. Con lo cual, cuanto antes lo sepa, más frenada quedará la enfermedad. Entonces, por la lucha activa debemos saberlo. ¿Mujeres más? ¿Hombres más? Venga, vamos a ver. ¿Afecta más a las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? Los matamos antes a todos, hombres. Perdonad sí. Las mujeres es verdad que son más longevas, por eso suele haber más mujeres. Pero hay una investigación que yo leí hace poco sobre por dónde van a ir los tiros dentro de... Esto es como la inteligencia artificial, eso que parece que no va a llegar nunca, pero está en todos lados, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de unos años? Los estilos de vida. El estilo de vida del hombre y de la mujer era súper diferente hace unos años. El hombre hacía unas actividades, las mujeres otras. ¿Sabes? ¿Y ustedes creéis que ahora las mujeres nos tenemos más o menos el mismo estilo que los hombres? El estrés, salir, la bebida, el alcohol, ¿vale? El tabaco, ¿no?
Antes la mujer se quedaba en casa, ahora la mujer está en casa y en el trabajo, no tiene estrés ninguno. Todo eso, dice este estudio, que yo veremos, a ver, porque es como futurista, que la tendencia va a bajar. Quiere decir que a lo mejor se van a igualar un poco, ¿vale? Y no va a haber tanta diferencia entre hombres y mujeres, pero actualmente sí que la hay. Y hay muchas más mujeres que hombres, pero tiene que ver porque las mujeres suelen envejecer más. La esperanza de vida de las mujeres es superior. Hay una etapa en la vida, algunas personas las tenemos, algunas las tendremos y algunas no las queremos tener, pero la menopausia. Cuando llega la menopausia hay un cambio hormonal ahí tremendo y a veces se pueden producir fallos tipos cognitivos que se pueden confundir con el Alzheimer, y en esas edades muchas personas temen tener Alzheimer simplemente y lo que tienen son síntomas menopáusicos. De hecho ya, si a alguien le interesa el tema, mira, pues ahí está Inés, cómo se la ha lanzado, y os lo explica súper bien, pero que sepáis que van por acá ahí los tiros, ¿vale? No es porque seamos más. Vamos a ver. Por las dificultades que tienen las personas que padecen Alzheimer, tenemos que hablarle lento y con una entonación moderada. Perdón, moderada no, es marcada, que no seré. Aquí ha habido diferencias de opinión. Ustedes por qué no miráis, pero yo que he visto los papeles, ha habido diferencias de opinión. Vamos a ver, es una persona normal, sobre todo en los inicios. Y un fallo muy habitual es cuando nos dicen que tiene Alzheimer y ya empezamos a actuar de forma diferente. El Alzheimer, además, es una enfermedad invisible. Quiere decir que en muchos casos puedes mantener una conversación totalmente normal y si no te lo dicen, tú ni lo sabes. Imaginaros que a nosotros nos tratan más o menos normal y nos dicen que tenemos Alzheimer y ahora cuando salimos de consulta, ¿somos diferentes a las personas que entramos en consulta? ¿O somos la misma persona? Y si antes de la consulta me gritabas porque llegaba tarde, cuando salgo de consulta, ¿me vas a volver a gritar porque llego tarde? Pues quizás sí. O deberías. Quiere decir, tienes que ser igual que antes. Tratarlo con normalidad. Saber que va a haber muchos fallos en la comunicación y entender también el proceso que está pasando la persona puede modelar un poco tu forma de dirigirte a ella. Pero siendo la misma persona, no nos anticipemos, ¿vale? No nos anticipemos. Si esa persona se viste sola y hace la comida, yo lo que voy a vigilar a lo mejor es a la hora de hacer la comida, estar pendiente. Pero si sabe hacerla y ayer la hizo, hoy la hará. A medida que vaya avanzando la enfermedad, nosotros iremos ayudándole a la persona y dándole la ayuda que necesita, pero no más, ¿vale? No más. Venga, esta es fácil. Esta la vais a acertar todos. Si me acuerdo de las cosas antiguas, por ejemplo, el nombre de los amigos que estaban en el colegio, no tengo Alzheimer. Esta no quiere pasar, Había acertado todo, Es un pleno aquí. A veces pasa que a medida que nos hacemos mayores, no sé si os habéis dado cuenta, tendemos a hablar mucho de las experiencias del pasado. Hacemos balances de nuestras vidas, hablamos de las cosas aquellas que nos pasó bien, que nos pasamos mal. Y nos gustan mucho contar las anécdotas. Pero el que tú sepas contar muchas anécdotas de tu vida anterior no significa que con eso no tengas Alzheimer o dejes de tenerlo. Porque un síntoma de la enfermedad de Alzheimer no es olvidarse de lo antiguo, sino de lo de ahora. Es decir, si yo no me acuerdo qué he almorzado hoy, tengo más posibilidades de tener Alzheimer, aunque me acuerde de lo que almorcé el día de mi boda. Y suele pasar que cuando empezamos con los primeros síntomas de la enfermedad,
como mecanismo también un poco de defensa, de negación de la persona, tiende a hablar de muchas cosas y tiende a hacerse muchas cosas de memoria. Espérate, yo me acuerdo, mira, los planetas del sistema solar eran pom, pom, pom. Y se hace como muchos retos encaminados a trabajar la memoria. Pero no es la memoria del pasado la que tenemos que trabajar, sino es la memoria de la hora, la que falla. A ver, dadas las dificultades que presentan, ¿no entienden lo que sucede a su alrededor? Anda. Sí, ¿no? ¿O cuántos papeles? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? No tienen pérdida de conciencia. Es que ellos creen que lo que está diciendo, lo que está viendo, es verdad. Y esa es la gran diferencia. Cuando una persona está en su casa, su piso de 30 metros, y se ha criado en la casa del pueblo de 150 metros, y llega a las 7 de la tarde y se quiere ir a su casa, no, ya estamos en casa, no, y venga a luchar con ella. Es que esa persona, tenéis que entender que esa no es su casa, que lo que ella llama casa en su vida es la casa del pueblo. Entonces, convencerla, cabrearte y decirle, darle 1000 explicaciones, acercarle a lo que tú crees que es real, lo único que va a conseguir con la persona es desestabilizarla. O la deprimes porque toma conciencia entonces de que está perdiendo la cabeza y que entonces lo que estás diciendo no es cierto, o la cabreas porque la estás diciendo que está loco. Pero tanto una cosa como la otra no soluciona la convivencia con esa persona, ni le genera bienestar, no la vas a calmar. Entonces tenemos que aprender a aceptar que ellos perciben su realidad y tenemos que aceptar su realidad. Y conforme a eso, pues ya aplicaremos diferentes técnicas para poder manejar la situación. Dependerá del caso, dependerá de la situación. A veces hay que distraer a la persona, a veces cambiarle de tema y a veces responderle como si fuera verdad. Y después ya le acercas a lo que quiera, pero no el no, por el no. ¿Vale? No decirle, no, eso que va a hacer, ¿verdad? A tu casa, bueno, pero a mí me gusta esta, ¿eh? ¿Tú has visto el sofá este rojo que tengo en el salón, lo bonito que es? Mira, qué cómodo, qué cómodo. Mira, es una cabezadita. ¿Tú te quieres echar una cabezadita? Nos echamos una cabezadita. O el otro día dormí fatal. Pero fatal, ¿eh? Porque es que tengo la espalda del sofá de mi cama fatal. Entonces, este sofá, ¿qué estoy haciendo? ¿Veis cómo he ido cambiando de tema y lo he ido alejando de la idea de irse a su casa? Eso es un poco la táctica. ¿Vale? Pero no luchar por razonar con la persona para convencerle de que lo que está viendo no es adecuado. Ellos actúan desde su verdad, de lo que creen que es verdad, porque tienen fallos a la hora de interpretar. Su cerebro funciona de otra forma. ¿La persona mayor tiene más síntomas? ¿O tienen más síntomas las personas jóvenes? ¿La edad afecta al síntoma? ¿Va más lenta la enfermedad en personas mayores? ¿Va más rápida? A ver, ahí dice que entre dos personas con Alzheimer, quien tenga más edad tiene más síntomas. Puede depender de la persona. La edad no es determinante. Pero sí es cierto que en personas más jóvenes la evolución de la enfermedad va más rápida. Entonces, como suele ir más rápida, tiene mejor pronóstico, digamos. Es decir, si a nosotros nos diagnostican la enfermedad con 60 años, vamos a tener unas características diferentes que si la diagnostican con 90. ¿Vale? Con 90 años nuestro cerebro ya está más envejecido, va más lento y los síntomas suelen ir más lentos también. ¿Vale? Pero va a depender de la persona, va a depender de la capacidad de reserva cognitiva, va a depender también de su salud, va a depender de cómo tengan otras enfermedades, porque, oye, que yo puedo tener Alzheimer y puedo tener diabetes y puedo tener colesterol y puedo tener tensión, ¿vale?
que una cosa no quita lo otro. Entonces también el cómo yo haya manejado las otras enfermedades también va a hacer que mi evolución funcione. Yo voy a contar una curiosidad con respecto a esto, que es algo muy curioso, pero yo más que la edad, fíjate tú qué curioso, yo diría que las infecciones de orina, oye, las infecciones de orina afectan muchísimo. Tela del telón. Tanto es así que nosotros, como llevamos 2 años más o menos trabajando en la asociación, 2, 3, 4, 20, ¿qué llevamos? 20 y 30, pues hemos aprendido. La experiencia es un grado y nos hemos dado cuenta que cuando una persona actúa de una manera más o menos determinada y de repente un día empieza a estar de una manera muy rara, vemos que hay un salto muy grande en la enfermedad, pues nuestra querida enfermera hace como la bola de mágica, chun, 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 saca la varita, es decir, saca la tira de la orina y comprueba si hay infección de orina o no. Y por ahí empezamos a trabajar, porque les afecta muchísimo, ¿vale? Son personas más vulnerables en ese aspecto. Lo mismo que cuando está actuando mal y a los 2 días resulta que coge la gripe, coge un resfriado, ¿vale? Los síntomas cognitivos les afectan muchísimo, otro tipo de enfermedad. Todas las personas con Alzheimer necesitan asistencia durante todo el día. Ya no se valen por sí mismos. Pues claro que no, hombre. ¿Cómo van a necesitar asistencia? ¿Qué hemos dicho? Que podemos tener Alzheimer y no saberlo durante muchos años. Que podemos estar en una fase inicial y vivir solo. Vamos a necesitar ayuda a medida de que vaya avanzando en la enfermedad. Por tanto, no hay que dar ayuda inicial extrema. En cada momento, lo suyo. Nada de anticiparnos mucho, porque la persona necesita ser autónomo. La persona necesita para su estima, para su bienestar, sentirse persona. Y hoy en día que existen tantos avances, te estoy hablando de aplicaciones que nos facilitan mucho la vida. Por ejemplo, personas que quieren pasear por la calle, es que ya no me da miedo. Bueno, vamos a poner un localizador. Oye, mira, que es que está haciendo la comida. Bueno, vamos a ponerle una cámara que yo pueda controlar la entrada y salida. Mira, voy a ponerle una luz que se encienda sola cuando se levante por la noche, pase por allí, tiene un sensor y se enciende la luz para cuando vaya al cuarto de baño. Oye, mira, con el dinero lo va a manejar, vale, pero solo va a manejar billetes de 5. Es decir, nosotros vamos a ir, en medida de que la persona vaya necesitando, le vamos facilitando ayudas. Pero para que la persona le sea fácil vivir por sí misma. Ese es el tipo de ayuda que tenemos que intentar darle, que la persona pueda vivir por sí misma el mayor tiempo posible. Con seguridad. Con seguridad. Entonces, claro, lo difícil aquí es en fases iniciales ver con cómo la vigilo, cómo la superviso, cómo le doy el entorno seguro para que se sienta seguro y a la misma vez autónomo. Entonces ahí hay una balanza, una lucha y hay que trabajarlo de forma individual y cada caso lo suyo y cada situación la suya, ¿vale? Pero en general deciros que las ayudas técnicas nos van a ayudar muchísimo. La Alexa hace milagros. La Alexa para tomar las pastillas es buenísima, porque a las 4 de la tarde te dice Alexa, tómate la pastilla. Pues ya está ahí, la chivata. Porque la Alexa me dice, apaga la comida. Y voy yo y apago la comida. Es decir, sabiéndola utilizar, le podemos dar funciones que nos alegren muchísimo a la vida, ¿va? Venga, a ver. ¿Las personas con Alzheimer están confundidas constantemente? No siempre, pero tienen momentos. Van a ir de estar normales, siempre normal, a tener pequeños lapsus y a que a medida que avance la enfermedad, estos lapsus sean cada vez más frecuentes. ¿Os ha pasado? Decidme que sí, porque a mí me ha pasado. ¿No os ha pasado que tenéis una bombilla que funciona cuando le da la gana? Porque tú le das el interruptor y no se enciende. Te das la vuelta y la luz encendía. Pues el funcionamiento de las neuronas va un poco así, ¿vale? Hasta que se apague totalmente la bombilla, que deje de funcionar, va a tener momentos en los que se encienda y se apague, pero porque le da la gana y quiera.
Y no hay nada que la controle. Realmente el interruptor no se pone, no, funciona sola. Pues eso es igual. Va a tener momentos, estoy tan normal, tengo un día estupendo y de repente me bloqueo en algo. Digo una tontería o de repente estoy andando por la calle y no sé dónde estoy. Pero es que momentos antes estoy perfecta. Pasa un momento y vuelvo otra vez a la luz. Así funciona la enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que cada vez los momentos de luz van cayendo, ¿vale? La bombilla se va a apagar hasta que se apaga del todo. El Alzheimer afecta solo a la persona que tiene Alzheimer, a la persona que diagnosticamos. Solo. Vamos, qué pleno. Qué pleno, ¿verdad? A todos. A la familia, al entorno. Es una enfermedad que afecta a todos y que todos tenemos que trabajarla. Quien quiera mirar para otro lado se equivoca porque se le va a chocar. Todos tenemos una responsabilidad. Como hijo, como padre, como vecino, como amigo. Va a afectar a todos. Y además, como es muy frecuente, ¿quién no tiene ya a una persona cercana? A cada persona le afecta de una forma distinta. ¿Sí? ¿No? Sí. No. ¿Verdad? Existen síntomas comunes. Existen, como digamos, podemos sacar conclusiones generales. Pero evidentemente cada persona, como tiene una historia de vida diferente, tiene una vida también, lo que hemos dicho, unos hábitos de vida diferentes, un cuerpo diferente, le vas a afectar de forma distinta. ¿Vale? No tienen por qué coincidir. ¿Listo? ¿Y ahora os ha parecido bueno o malo? Hombre. Pues mira, me ha gustado mucho que habéis contestado todo. Yo espero que haya sido esto como más ameno, que si yo suelto o no el sistema. Era un poco para poneros a prueba. Veo que habéis aprobado bastante bien. Estáis muy bien, muy bien. Habéis sacado, algunas sacado un 7, también lo tengo que decir, pero bueno. Quitando eso, habéis aprobado todos. Y ahora sí voy a hablar de cuándo me tengo que preocupar de tener Alzheimer. Eso es algo que hemos dicho, que muchos de aquí tenemos a una persona o cuidamos a una persona con Alzheimer o tenemos nosotros ya el Alzheimer y demás. Vamos a ver, los síntomas de alarma son fallos habituales, conscientes. ¿Vale? Ahora, mira, vamos a hacer lo mismo más o menos, no, si lo queréis lo leéis, pero yo de vez en cuando me lo sé, ¿eh? Lo voy a explicar así de una manera fácil. Vais a levantar la cartulina verde si os pasa. ¿Vale? Cuando os pase algo de lo que yo vaya a decir, levantáis. A ver, ¿alguna persona de aquí se ha confundido de día? ¿En alguna ocasión, no sabe si es lunes, martes o miércoles? Sí. ¿Alguna persona de aquí se ha confundido o ha perdido una cita como un médico, ir al banco, algo así? Sí, alguna persona la ha pasado. Oye, ¿alguna persona a la hora de, en la caja, en el supermercado, a la hora del supermercado, le han dicho la cuenta, ha tenido que darle y no sabía muy bien si le estaban dando el cambio bien o mal? No, sí, vale. Una palabra en la punta de la lengua que no me sale. Ay, eso. Hombre, ya estamos. Guau, guau, guau. Venga, ¿alguien de aquí tiene una caja de calcetines emparejados porque no encuentra la pareja? ¿Ha perdido calcetines? Dice, si en un mes no ha aparecido el calcetín, tírelo usted. Ahora está de moda ponerse uno de cada color. Eso lo hace yo, mañana. Y también otra cosa que te ponen todos antiguos. Y para la memoria, los raritos de pasa. Lo voy a... Y eso lo decían mis abuelos. Y antecesores también. Los raritos de pasa. Lo voy a tomar nota yo a ver... Para la memoria. Para la memoria. Oye, ¿y alguna vez os dicen algo y después no lo ponéis en pie de lo que os han dicho? Sí. Y se quejan las personas que están al lado tuyo de que eres muy pesada, que estás diciendo lo mismo. Otra vez va a decir lo mismo. Oye, ¿te notas tú, no sé, cambios de personalidad? Que tú eres muy
que no tienes ganas de salir, antes salía un poquito más... Sí. Bueno, pues yo he visto un montón de cartulinas verdes. Y eso no son más que los síntomas de alarma de la enfermedad de Alzheimer. Pero, ¿por qué no son síntomas de alarma? Porque la alarma se enciende cuando te pasa muchas veces. Y mucho de todo. Es decir, no me sale hoy no la palabra. Que yo hoy estoy así un poco nerviosa, así, digo, ay, ¿qué iba a decir? No me sale. Hoy me perdonáis, diga lo que diga. No me sale la palabra, pero he perdido dinero, he perdido las llaves. En esta semana se me ha olvidado apagar la luz del cuarto de baño 4 veces, he perdido las llaves 2. He ido... Oye, entonces la frecuencia de los síntomas hace que nos pongamos sobre aviso. Imaginaros que yo voy a comprar algo, yo esto lo pongo de ejemplo porque es un ejemplo muy significativo, ¿no? Imaginaros que yo voy a comprar al supermercado y voy a comprar lejía que no sé si he comprado. Y a mí me gusta comprar la garrafa de 5 kilos. La garrafa de 5 kilos, esa de 5 litros grande, pesa. Pesa un poquito. Es decir, que si ya la llevo así, ya eso te está diciendo que si... Bueno, vale, no pasa nada. Pero cuando llego a casa y abro el mueble donde yo guardo los detergentes y demás, encuentro 4 garrafas más. Eso, claro, yo la he comprado sin querer, porque si lo hubiese querido, no lo hubiese comprado. Pero cuando yo veo esas 4 garrafas y además vivo sola, con lo cual, vale, ya no tengo yo a nadie que vaya a comprar la garrafa, porque todavía... Soy capaz, si veo las 4 garrafas, de echarle la bronca al marido porque ha comprado la garrafa de lejía y no me ha dicho nada. Yo no me acuerdo de haber comprado las otras 3. Eso es un síntoma de alarma. El que tú me digas algo y yo no lo ponga en pie, bueno, pues puedo estar distraída, pero tú ahora me empiezas a dar claves contextuales, empiezas a decir, sí, hombre, el otro día, cuando estábamos en la cafetería, abajo, a la izquierda, a la derecha, tal cual, que vino no sé quién, te dijo no sé cuál, y ya tú, por las pistas que te está dando, acabas recordando. Ok. Pero cuando, a pesar de las pistas, tú no llegas a recordar el evento, es un síntoma de alarma. ¿Vale? El perder cosas. Si yo llego y voy súper estresada de la vida, dejo el bolso en cualquier sitio, o el móvil, ¿no? Que algo que... ¿Y dónde dejar el móvil? Si yo cojo y dejo el móvil en cualquier lado y no miro ni dónde dejo el teléfono, pues es habitual que lo pierda. Pero si yo a conciencia tengo ahí un bolso, no se lo digáis a nadie, que tiene 3.500 euros dentro. ¿Vale? Y entonces lo voy a guardar en el cajón de la derecha en la mesilla de noche. ¿Vale? ¿Os habéis quedado? Todo el mundo sabe dónde he guardado yo el dinero, ¿verdad? Vale. Si yo mañana voy a buscar dinero y el dinero no está, no es un síntoma de alarma, es que alguien de aquí me lo ha robado. Pero entendéis un poco el funcionamiento de cómo va esto. Los síntomas de alarma es que aparezcan muchas veces o sean cambios significativos. Y he dicho a veces que nosotros sin querer estamos sufriendo los síntomas de alarma y no lo queremos reconocer. Entonces, lo que he dicho, ¿no? Cuando yo me encuentro la lejía, le voy a echar la culpa al marido de que la ha comprado. No voy a ser yo. Entonces, ojo, cuidado también las personas que estamos alrededor. Porque puede que yo no me esté dando cuenta de los síntomas, porque yo misma me esté ocultando los síntomas a mí misma. Y tiene que ser la persona de al lado la que te dice, escúchame, yo parece que te veo un poquito torpe, hay que tener mano izquierda, ¿eh? Con la persona, porque la persona falla porque no está bien, no porque quiera fallar. Entonces hay que tener un poquito de mano izquierda, pero acercarla y que vaya al médico de cabecera, ¿vale? Y que le cuente un poco cuáles son los síntomas. A esa persona la tendríamos que acompañar, porque ella no va a decir nunca los síntomas que tiene, porque no los ve. Y eso también es un síntoma muy frecuente en personas con Alzheimer, la negación de que algo le está pasando. Entonces, cuando falla algo, o le echa la culpa a los demás, o se enfada. Entonces, te puedes encontrar personas que es que no le puedes decir nada, porque están... ¿Vale? Y puede ser un síntoma de alarma, ¿vale? Esa irritabilidad.
Dicho esto, qué desánimo, ¿no? No hemos ido todo el mundo con el Alzheimer ya para casa, los síntomas del alma. Vamos a ver qué podemos hacer. Hábitos de vida. Hábitos de vida saludables, los tradicionales, los que nos mejoran la vida, los que nos dicen todo el mundo que es bueno, la dieta mediterránea, hacer ejercicios. Todo eso va a mejorar nuestra salud en general, y si nuestra salud en general está bien, vamos a estar mejor y más protegidos también para cualquier tipo de demencia cognitiva. Hábitos cognitivos. La estimulación cognitiva es muy importante. Mantener la mente activa. Y cuidado que cuando hablo solamente de estimulación cognitiva, no estoy hablando de sopa de letras. Que hay muchas personas que creen que haciendo sopa de letras y sudoku en casa, así, tranquilito, ya han cumplido. Eso está muy bien, pero no es suficiente. La estimulación tiene que ser más integral, más global. Es muy importante la participación en grupos. Actividades sociales. Salir e interaccionar. Las personas que se quedan solas en casa tienen muchas más posibilidades de tener demencia. Una manera de fortalecer la mente es plantearnos retos cognitivos, hacer cosas. Así me gusta. Tú no se lo digas a nadie, pero así me gusta. Y hábitos psicológicos. Hay que asimilar la situación que tenemos. Vamos a ver. Yo antes, con 20 años, era capaz de hacer una tortilla de papa, la cama, coger una llamada de teléfono y ni se me quemaban las papas, la cama estaba bien hecha y a la vecina la hablaba bien. Llegado un tiempo, me di cuenta que si me iba a hacer la cama, cuando llegaba las papas estaban quemadas. Y con el tiempo aprendí que si haciendo la tortilla de papa llamaba a mi vecina Bartolina, no le tenía que abrir a Bartolina porque ya entonces me quedaba sin papa y sin nada. Tenemos que ser consecuentes con las limitaciones también que nosotros vamos teniendo de la vida. Nos vamos moviendo más lento, vamos viendo peor, escuchando peor, saboreando peor. Vamos a asimilar el momento. Pues si ya yo lo siento mucho, me tengo que poner gafas. Y antes no las tenía. ¿Por qué? Porque no veo bien. Y utilizar los apoyos no es una debilidad. Cuando lo necesito, lo uso. Si necesito una muleta, pues la usaré, porque la necesito. Y me va a facilitar la vida. Y tenemos que abrir la mente y utilizar los apoyos que tenemos para facilitarnos la vida. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando las personas tienen que empezar a utilizar los andadores. Sí, hombre, ve yo con un andador por la casa. Vamos, yo te digo, mi madre tiene el mejor andador del mundo, que es un carro de la compra, con 2 garrafas de agua. Y ella va a comprar a cualquier hora. A las 10 de la noche está en el supermercado de rap, pues ella va a comprar con su carro, porque no quiere llevar el andador. Eso son faltas de asimilación. ¿Qué pasa? Que eso psicológicamente nos va a afectar mucho. Porque el luchar, si ya bastante tenemos con lo que tenemos, el luchar contra lo que tenemos es doble gasto, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Vamos a ver. Esto ya es como reto personal, ¿vale? Voy a ir acabando y os voy a proponer una serie de objetivos. Primero, vamos a desafiar los límites. Vamos a salir de la comodidad. Estamos muy cómodos a veces. Vamos a plantearnos retos. Yo sé que tú estás muy cómoda a las 4 de la tarde sentada, pero hay un taller muy bueno de baile a las 4:30, levántate y ve. ¿Es que yo no bailo en la vida? Pues siempre una primera vez. Vamos a desafiarnos. Vamos a querernos, vamos a escuchar nuestras emociones también, ¿vale? Y vamos a establecer contactos, a mantener redes sociales, que va a ser mejor para la autoestima y para nuestro bienestar. Motivación y vitalidad. Es importantísimo darnos cuenta de que nosotros podemos hacer cosas. Y cuando nos salga bien, ¿qué arte tengo? Premiarnos por las cosas bien, motivarnos hacia lo que está bien, porque eso nos va a dar vitalidad. Oye, ¿qué arte tenemos para hablar de lo malo, Cuando nos pasa algo malo, y cuando nos pasa algo bueno, nos cuesta. Entonces vamos a poner en valor las cosas buenas. Y lo que os he dicho, vamos a usar apoyo, una agenda, los móviles, la Alexa, lo que queráis, pero vamos a utilizar los apoyos que nos ayuden a estar la vida. A ver, está muy bien
que tú te quieras aprender cuándo tienes que ir al médico. Pero ¿de verdad tanto te molesta poner una alarma en el móvil y decirte que el día 22 tienes que ir al médico? Está muy bien que tú hagas la memoria para hacer la compra. ¿Está tan mal hacer una lista? Pues vamos a hacer la lista. Después tú compras y antes de salir al supermercado, porque si la lista no te la has llevado, la lees y lo compruebas. Y todo lo que hayas metido en el carro que no esté en la lista también está mal, ¿eh? Que está tan mal lo que no te llevas como lo que te llevas de más, ¿eh? Que más de uno se lleva el bote de lejía. Y dicho esto, cuando lleguéis por la noche, cuando estéis en casa, haceros un cuaderno de bitácoras. ¿Qué es? Un repaso. Mañana, ¿qué tengo que hacer? Y os la apuntáis. Y repasáis lo que habéis hecho ese día y os planificáis el día siguiente. Y eso os va a ayudar a organizaros muy bien. Otra recomendación es la lectura, leer cosas que os interesen. Pero no leer como los papagayos, sino entendiendo un poco qué es lo que se está leyendo. No hay que leer grandes libros, sino lecturas cortas pero entendidas. Y por supuesto, pues existen muchos juegos, aplicaciones y demás que podéis utilizar hoy en día en el manejo del teléfono, que os van a ayudar y os van a servir como reserva cognitiva. ¿Vale? Entonces son recomendaciones que ya podemos ir haciendo. Y con esto, ¿alguna pregunta? Pues muchísimas gracias. Vaya por Dios. Leer en el móvil. Vale. Vale. El medio da igual. Lo importante es que pienses en lo que estás leyendo. Pues muchas gracias y encantada.